¿Qué significa esto? Raquel, nietos queridos, de ahora en adelante, ella vivirá con nosotros. Si esto es una broma, es de muy mal gusto. ¿Quién es ella? Es una persona que no tiene que estar aquí. Buen día, familia. Hola, padre. Hola, abuelo. Mucho gusto. Soy Jorge Andrés Altamira. ¿Quién es ella, mamá? Lo mismo estamos preguntando a mi mamá, pero... Abuelo, Melania, padre Camilo, ¿alguien nos puede explicar qué está pasando y presentarnos a esta señora? Definitivamente perdiste el juicio. Y usted también, padre Camilo. Estoy más lúcido que nunca, Raquel. Ya tomé una decisión. Se viene a vivir con nosotros. Primero lo tienes que hablar conmigo, ¿no te parece? Mi opinión también cuenta en esta casa. Melania, llévala a una habitación de arriba. ¿Vamos a hablar, papá? Desde luego. Bueno, padre, ¿por qué no nos explica lo que está pasando aquí? ¿Puedes saber quién es ella? ¿Por qué mi mamá estaba tan alterada? Creo que lo más prudente es que regrese Raquel y su abuelo para que den explicaciones acerca de lo que está ocurriendo. Yo, desgraciadamente, me tengo que retirar y los dejo con la bendición de Dios, hijos. Con permiso. Padre, le llega un chofer que lo lleva. Bueno, tú con los años te estás volviendo completamente loco. No voy a permitir que me hables en ese tono. ¿Y en qué tono quieres que te hable después de la estupidez que acabas de cometer? Mira, yo creo que todavía estoy en mis cabales para poder decidir lo que puedo hacer aquí y arreglar errores del pasado. Sí, claro. Ahora te llegó el arrepentimiento, la culpa. Pero nosotros no tenemos por qué pagar los platos rotos. ¿Por qué tenemos que convivir con una loca que puede incendiar la casa? Raquel. Raquel, nada. ¿Es que no te das cuenta lo peligroso que es tenerla aquí? Puede ser, pero ya tomé una decisión. Sí, tomaste una decisión, pero yo no lo voy a permitir. Quiero que se vaya de esta casa inmediatamente. Mira, Raquel, temo que voy a tener que recordarte esto. Esta casa sigue siendo mía. Mientras yo siga vivo, todavía puedo decidir lo que se hace aquí. ¿Entiendes? Aquí está la dirección de Mariana Serrano. ¿Cómo la conseguiste tan rápido? Adriano, ya te demostré que soy de fiar. Si voy a estar metida en esto, quiero saberlo todo. Ya te había comentado que mis muchachos tienen hackeadas todas las computadoras de las empresas Altamira. Sí, es cierto. Bueno, hace poco salió la dirección de Mariana en una colecta de datos que hicimos. Al principio no nos pareció importante, pero ahora Tenemos información de cada cosa que pasa ahí. Desde los mails privados hasta los números que maneja la compañía. Así fue como nos enteramos de la crisis de la naviera. Pero eso es ilegal, ¿no? Tanto que no quiero saber qué podría pasar si nos descubren. Por eso es importante que sepas lo necesario, Blanca. De hecho, nunca debimos haberte hablado nada acerca de los hackers. Es muy peligroso. Bueno, puede que tengan razón. La verdad que yo cada vez que me entero de algo nuevo se me hincha en el cuero. Bueno, ahora busca a Mariana y haz lo que te dije. Blanca tiene razón. Estás arriesgando demasiado. Tú también, Fernanda. Tú también. Por eso agradezco mucho tu ayuda. Mi hermana no es como nosotras. Mujeres con alas para volar bien alto. ¿Tú crees que eres como yo? No, cariño. Te falta mucha astucia y senos para llegarme a los talones. A ver, yo te ayudé a que Eduardo se decepcionara de mi hermana. Le dije que era una prostituta. Te la quité del camino. Necesito conocer a tu hermana en persona. ¿A Blanca? ¿Para qué? Necesito verla con mis propios ojos y juzgarla yo, a ver si es tan inofensiva como dicen tú y Rafael. Pues por mí feliz, pero el problema es que mi hermana Blanca y yo tuvimos una bronca muy grande y yo no voy a regresar a mi casa. Mira, es ella. No ha dejado de llamarme porque seguramente se siente culpable de lo que hizo. Pero yo no voy a regresar a esa casa.
Yo quiero alas para volar, volar. ¿Pero qué eres tonta o qué? ¿Por qué no le contestaste? Pudiste haberla citado aquí para que se viera conmigo. Eres una tonta niña, de verdad. Pero es que si Pero es que nada. Mira, si quieres que yo te ayude y te consiga los implantes y te consiga un lugar donde dormir, tienes que ponerte las pilas, mijita. Quiero conocer a tu hermana en persona, ¿me viste? Simona, por favor, cuando escuches este mensaje, háblame. A pesar de nuestras peleas, yo sé que tú estás tan angustiada como yo por la salud de mi papá. Necesitamos estar más unidas que nunca, somos hermanas. La verdad no te entiendo, papá. Antes no hubieras hecho una cosa así. Antes eras un hombre firme, decidido. Nunca lo hubieras traído a esta casa. Es verdad, Raquel. Antes fui un hombre frío que no escuchaba mis sentimientos. Pero ¿sabes qué? Me arrepiento. Me arrepiento profundamente. Y tú también vas a llegar a una edad en la que te vas a dar cuenta que no vale la pena vivir sin sentimientos. Una edad en que se nos ablanda el corazón y nos damos cuenta de los errores que hemos cometido. Yo nunca me voy a arrepentir de lo que hice. Nunca voy a ser una blandengue y una sentimental como tú. No te voy a permitir. No, hace rato. Que tú a mí no me tienes que permitir nada. Lo que hiciste hoy fue traicionarme. Hija, mira. Nada. Todo lo hice por ti, por la familia. Pero como siempre, todos mis esfuerzos son nada. Yo solo te pido compasión. Como siempre, tú pides y pides y pides por Leticia. Y cuando no me pides, me exiges. Cada vez me queda más claro que esta familia está loca. ¿Ahora qué? ¿Se van a encerrar ahí? ¿No nos van a decir nada? Ya saben que con mamá y el abuelo siempre es un misterio. Oigan, ¿no será que esta mujer es una aventurilla del abuelo? Jorge, no digas tonterías, estamos hablando en serio. A ver, es claro que esa mujer no está bien. Tiene algún problema. A ver, piensen. ¿Por qué el abuelo va a traer a una mujer que no está en sus 5 sentidos? ¿No será esto una canita al aire del abuelo? Ya, basta. ¿No? ¿Es en serio? ¿O qué otra razón tienen? A ver, yo tengo una teoría. ¿No será que mi hermano pequeño dice demasiadas tonterías juntos? Bueno, ya dejemos que el abuelo nos explique. A lo mejor es una obra de beneficencia y quiere ayudar a los enfermos. Eso puede ser una opción. Tal vez Cristóbal tiene razón. Eso tiene más sentido. ¿Por qué no mejor esperamos a que nos lo digan ellos? Vamos. Ven, hija, ven. Ven, vas a estar muy bien, mija. Ay, Josénica. No, hija, ven. Casa. No, Casa. hija, ven, hija, ven. Siéntate aquí tranquila, tranquilita. Casa. Sí. Mi casa. Quiero irme a mi casa. Aquí vas a estar mejor que en ningún lado. Te va a gustar más aquí. A ver, todo esto es demasiado raro. ¿Vieron cómo reaccionó Melania? Se nota que conoce perfectamente a esa señora. Pobre mujer. Estaba como toda ida, como si estuviera medicada. A ver, ¿y por qué no dice nada? ¿Es que sabe algo o qué? Claro que no sé nada, ni siquiera la conozco. Nunca la había visto. Su abuelo no quiere entender que es una persona enferma y que estaría muchísimo mejor en un hospital que en nuestra casa. Así que ni modo. Les informo que la mujer que vieron hace un momento viene a vivir con nosotros. Bueno, ¿y quién es ella, mamá? Su nombre es Leticia, es la hija de Melania. ¿Melania tiene una hija? ¿Por qué nunca nadie supo de ella? Tu madre y yo la conocemos hace años. Yo la conozco desde que era pequeña y le tengo mucho cariño. Melania merece que su hija viva en un lugar mejor. Te entiendo, abuelo, pero ¿por qué la traen ahora? Porque está loco, tu abuelo se volvió loco por eso. Quizá todo lo contrario. Quizá por fin estoy siendo justo con quienes merecen mi lealtad. Salud. Salud. Es increíble que después de Valentina no te hayas enamorado de alguna otra mujer. Me dediqué a trabajar, a ganar dinero.
Después de lo que me hicieron los Altamira, juré que nadie más me volvería a pisar. Por mi amor a Valentina llegué a donde estoy. Y ahora por ella te estás arriesgando a perderlo todo, ir preso. No. Ahora no solo lo hago por ella. Esto también lo hago por la hija que nació de ese amor. ¿Tú crees que algún día vas a poder amar a otra mujer? Creo que sí. De hecho, creo que cada vez estoy más listo. Yo no quiero ser una aventura más de Adriano Ferrer. Yo tampoco quiero que lo seas. Tú que eres médico, tal vez puedas ayudarnos con ella. Abu, ¿quién es ella? Ven, Sofía, ven. Mira, Leticia. Esta niña tan hermosa es mi bisnieta, Sofía. Hola, ¿tú quién eres? Se llama Leticia y va a vivir con nosotros. Yo también soy nueva aquí. Si quieres te puedo visitar todos los días y te vengo a maquillar. Tengo un lápiz labial. ¿Un lápiz labial? Sí. Bueno, y yo me tengo que ir. Tengo que estudiar para un examen de la universidad de mañana. Fue un gusto conocerla, señora Leticia. Bye, tío. Abuelo, ¿y por qué está así? Es una larga historia y además muy triste. Pero lo importante es que ahora ella se encuentra feliz. Sí, Rafael, Eduardo no es tan fácil de engañar. Necesito pruebas contundentes y quiero que me crea. Pues sí, ya sé. Yo también ya me estoy desesperando. No, ya no he sabido nada de él y no sé qué hacer. No sé si ir a buscarlo. A ver, espérame, están tocando. Igual y es él. Luego te cuento. Bye. Victoria, necesito hablar contigo. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino con un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate.